Milagros, de bendiciones, de manifestación de tu poder. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, amén. Vamos a permanecer de pie para leer la parashá que corresponde esta semana de Barín, capítulo 21. Parashá 49. Lleva por título Ki-Tet-Se. Y Ki-Tet-Se significa cuando salgas. ¿Cuando salgas a dónde? Cuando salgas de tu casa, cuando salgas del país, cuando salgas de qué. ¿Ah? Cuando salgas, ¿ninguno leyó la parashá? Cuando salgas a la guerra, muy bien. ¿Cuántos tuvieron guerra esta semana? ¿Y a cuántos el Eterno le dio la victoria? Entonces esta porción es para usted. ¿Cuántos le dan un aplauso al rey? Dice, comienza diciendo Ki-Tet-Se, cuando salgas, de Barín capítulo 21, verso 10, Pasuk 10. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y Yahweh, tu Elohim, los entregue en tu mano y tomes prisioneros, y ves entre los prisioneros una mujer que luce bien para ti, y te sientes atraído a ella y la quieres como tu esposa, la traerás a tu casa, donde ella se rapará su cabeza, se cortará las uñas y se quitará su ropa de prisión. Ella se quedará allí en tu casa y hará duelo por su padre y su madre por un mes completo, después de lo cual puedes entrar y tener relaciones sexuales con ella y ser su esposo, y ella será tu esposa. En el evento que tú pierdas el interés en ella, la dejarás ir donde ella quiera, pero no puedes venderla por dinero o tratarla como una esclava porque tú la humillaste. 15. Si un hombre tiene dos esposas, la una amada y la otra aborrecida, y ambas, la amada y la aborrecida, le han dado a luz hijos a él, y si el primogénito es el hijo de la aborrecida, entonces cuando venga el tiempo para que él pase su herencia a sus hijos, no podrá dar la herencia del primogénito al hijo de la esposa amada en lugar del hijo de la aborrecida, que es de hecho el primogénito. No, él tiene que reconocer como primogénito al hijo de la esposa aborrecida por darle una doble porción de todo lo que posee, porque él es los primeros frutos de su hombría, el derecho de primogénito es de él. Si un hombre tiene un hijo que es testarudo y rebelde, que no obedece lo que dice su padre o su madre, y aún después que ellos lo disciplinan, él aún rehúsa prestarles atención, entonces su padre y su madre lo agarrarán y lo sacarán a los ancianos de su pueblo, a la puerta de ese lugar, y dirán a los ancianos de su pueblo: este hijo de nosotros es testarudo y rebelde, no nos presta atención a nosotros, vive salvajemente, se emborracha. Entonces todos los hombres del pueblo lo apedrearán de muerte. De esta forma pondrá fin a tal perversidad entre ustedes, y todo Israel oirá de esto y tendrá temor. Todos exaltan el nombre del Eterno. Puede tomar asiento. Aleluya. Fíjense algo que quiero compartir con ustedes, que pude aprender esta semana. Y es ese salmo que dice que: oh Elohim, cuán grandes son tus pensamientos, cuánto amo la suma de ellos. Porque en esta porción de la Torá hay aproximadamente 70 o un poco más de 70 mitzvot o mandamientos. Y yo recuerdo que algo que mi papá siempre me decía era: oye hijo, que muchas veces dentro de algunas creencias siempre nos enseñan que bueno, eso está allí y eso está allí, tienes que obedecerlo y así, no pregunte por qué, porque no se tiene que preguntar por qué y punto, ya obedece y más nada. Y ciertamente la obediencia trae mucha bendición, aun cuando no entendamos por qué eso está allí. ¿Cuántos están conscientes de eso? ¿Cuántos han obedecido un mandamiento aun cuando no entienden y de repente cae la bendición? ¿Cuántos les ha pasado? Sin embargo, muchas veces por no meditar en esos mitzvot o mandamientos nos perdemos de ese pasaje que dice que les di a ellos la grandeza de mi Torá. Nos perdemos
de conectarnos con el autor y comprender por qué eso está allí. No hay ningún misbod que esté aquí que no sea para usted y para mí. Todos son aplicables, todos tienen un gran mensaje y una gran enseñanza. Y cuando meditaba en partes de estos misbod, que nunca me había detenido a pensar el por qué, y comienzo allí a meditar en el Eterno y a buscar su presencia y a buscar su respuesta, pude encontrarme con ese pasaje, ese salmo de David: cuán grandes son tus pensamientos, porque al Eterno no se le escapa ningún detalle. Las leyes del hombre constantemente son modificadas, derogadas. Sin embargo, la ley del Eterno es, valga la redundancia, eterna, es perfecta. No se le quita ni una tilde ni una iota, y sigue en vigencia para todas las naciones de la tierra. Amén. Entonces, la parashá comienza diciendo: cuando salgas contra la guerra contra tus enemigos y Yahweh tu Elohim los entregue en tu mano y tomes prisioneros. El primero es que el Eterno nos dice que cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, Yahweh tu Elohim los va a entregar en tu mano. Y dice: y tomes prisioneros. Si ves entre los prisioneros una mujer que luce bien para ti y te sientes atraído a ella y la quieres como tu esposa, la traerás a tu casa, donde ella rapará su cabeza, se cortará las uñas. En otra versión dice: se dejará crecer las uñas y se quitará su ropa de prisión, va a usar ropa de duelo, y ella se quedará allí en tu casa. Va a hacer duelo, después de lo cual puedes tomarla como esposa. Ahora bien, este mandamiento se llama el Yefat Toar, la mujer prisionera. Y algo que tenemos que, entrar en contexto, es que cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, los gentiles hacían algo: le enviaban a sus hijas, a sus mujeres al campo de batalla para que el pueblo de Israel se distrajera y perdiera la batalla. En medio de esa situación hay una gran diferencia, inclusive entre las guerras o entre las leyes de que el Eterno da a las guerras de hoy en día. Las guerras de hoy en día, cuando ganan, las mujeres son violadas, maltratadas, matadas, asesinadas, le cortan la cabeza, degolladas, etc. Pero aquí el Eterno estableció leyes para cuando el pueblo de Israel ganara una batalla. Y dentro de esas está esto: mira, si ves ahí una mujer que luce bien para ti, fíjese que el Eterno no le dice o no le prohíbe al soldado israelí, no le prohíbe al pueblo de Israel tomar a esas mujeres gentiles por esposa, no se los prohíbe. Pero ya ustedes van a ver por qué el Eterno no lo prohíbe y por qué el Creador Todopoderoso hizo las cosas con tanta perfección y cada advertencia para darle a la mujer dignidad en medio de la pérdida de la guerra y en medio de darle la oportunidad de ella creer en el Elohim de Israel. Fíjese esto: dice, si luce bien para ti, tienes que hacer algo. Primero le vas a rapar el cabello, porque en el cabello es donde radica, según la cultura hebrea, la belleza de la mujer. Se lo vas a rapar, vas a dejar que sus uñas crezcan, vas a cambiar su vestidura, vas a permitirle un tiempo de duelo. Y después de eso, si todavía te parece atractivo, entonces puedes tomarlo como esposa. ¿Ok? Es decir, el Eterno permite que el hombre vea a la mujer en su estado, no en el mismo estado que la vio en un principio, quizá con ropa seductora, con su cabello largo, sus uñas largas. No, okay. Si tú la quieres y te sientes muy atraído porque en medio de la guerra se dice que, la testosterona de los hombres está algo alterada y comienzan a ver la sangre y la euforia de la victoria. Pueden sentir la tentación de caer en pecado con alguna de estas mujeres. El Eterno dice: ya va, si la quieres, tienes que cumplir ciertos parámetros. Entonces, ¿cuáles parámetros eran? Cuando tú examinas estos parámetros y que el Eterno sigue hablando,
te das cuenta que el propósito del Eterno no era que ellos terminaran casándose. Dice, recuerden que en la guerra, algo importante también que debemos considerar, normalmente en las guerras las victorias eran atribuidas a los dioses. En el momento en que ese pueblo perdiera la guerra, la mujer se iba a dar cuenta que sus dioses no tuvieron poder delante del Elohim de Israel. Y el Eterno a esa mujer le estaba dando una oportunidad más para creer en el Elohim de Israel, para ser esposa de un israelí, para cambiar su estilo de vida. Y en un supuesto que el hombre, después de verla con el cabello rapado, después de verla con las uñas largas, después de verla llorando durante todo un mes en su casa, después de verla con vestido de duelo, entonces, si él ya en ese momento no la quería como esposa, él tenía que dejarla ir. No la podía tener como sierva o como su sirvienta allí, no la podía humillar. No, señor. Si después no te vas a casar con ella y le vas a dar todos los derechos de esposa que están establecidos en la Torá, entonces usted agarra y me la deja libre. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Vean el cuidado que tiene el Eterno hacia la dignidad de la mujer. Ahora bien, luego de esto, fíjense que hay una conexión siempre entre un mandamiento y otro. Luego aparece el mandamiento de la mujer amada y la aborrecida. Y de aquí es donde quizá muchos se apegan para decir que el Eterno permite pues que un hombre tenga varias esposas o varias mujeres, pero al Eterno nunca se le pasó ningún detalle. Dice en el verso 15, si un hombre tiene dos esposas, no es que el Eterno está mandando a que el hombre tenga dos mujeres. Dice, si un hombre tiene, ¿usted sabe por qué? Porque el Eterno, así como nosotros, ¿cuántos quizá antes de llegar a los caminos del Eterno, a la Torá, tenían una vida desordenada? ¿Cuántos? Imagínense en el caso de esos países donde se arrepiente o quiere retornar al buen camino, una persona que en su cultura tiene 4 o 5 esposas y de pronto se encuentra con la Torá. El Eterno, hasta para ese, hay sus mispodos, mandamientos, para que sea parte y forme parte de su pueblo. No es que, a ese como incurrió en eso, simplemente será cortado del pueblo. No, hay ciertos parámetros para el tipo de persona que después de tener una vida desordenada, el Eterno dice, si un hombre tiene 2 esposas, la una amada y la otra aborrecida, y ambas, la amada y la aborrecida, le han dado a luz hijos a él, y si el primogénito es el hijo de la aborrecida, entonces cuando venga el tiempo para que él pase su herencia a sus hijos, no podrá dar la herencia del primogénito al hijo de la esposa amada en lugar del hijo de la aborrecida, que es de hecho él primogénito. No, él tiene que reconocer como primogénito al hijo de la esposa aborrecida por darle una doble porción de todo lo que posee, porque él es los primeros frutos de su hombría. El derecho de primogénito es de él. Y yo escuchaba el testimonio de un hombre que fue donde un rabino, donde un roe. Y él estaba interesado, él tenía su esposa, pero quería tener otra esposa, porque él leyó este pasaje y él quería tener otra. Y fue donde el rabino le dice, cónchale, pero fíjese, ahí dice eso, yo pudiese tener 2. Llega el rabino y le dice, primero tienes que recordar que en el principio no fue así. El Eterno le entregó a Adán una esposa, Java. Adicionalmente, cuando vamos al Brit Hadashah, las palabras del Rab Shaul, dice que cada hombre debe tener su propia esposa, no sus esposas. En el plan original del Eterno siempre fue que el hombre tuviera una esposa. En las palabras del Mashiach, en todos los escritos, en lo que sucedió con nuestros padres, en todos y cada uno de esos pasajes el Eterno deja claro que nunca fue su voluntad que el hombre tuviera más
de una esposa. De hecho, las condiciones para ser rey de Israel, ¿cuáles eran? ¿Se recuerdan? Lo leímos en Parashá pasada. No tomará para sí varias mujeres. El Eterno lo repitió varias veces, en varias oportunidades. Pero llega el rabino y le dice, pero vamos a suponer que esos pasajes no están y que tú te quieres ir solamente por aquí. Vamos a suponer eso. En un supuesto negado que el Eterno lo permitiera hoy día. En el supuesto negado, porque no es así. Pero entonces tú tienes que considerar unas cosas. Primero, la segunda esposa tiene que tener el mismo estilo de vida de la primera. Primer punto. Segundo, tienes que comprarle una vivienda cerca al sitio donde vives. Porque si tienes hijos con ella, no sea que después, y están lejos, no sea que después se una con los hijos de la otra y entre hermanos se enamoren y ocurra una desgracia. Entonces tienes que comprarle ahí una casita al lado de la tuya y que vivan ahí cerquita. Segundo punto. Tercer punto. Tienes que tener el consentimiento de tu esposa actual. O exalta la bendita palabra del Eterno. Tu esposa actual tiene que estar de acuerdo. ¿Seguimos con las condiciones? Cuarta condición. Tienes que tener un fuerte ingreso para que le des las mismas condiciones económicas a todas. No es que una va a vivir en una mansión y la otra la vas a tener en otro sitio. No. Tienen que vivir igual, los hijos tienen que estudiar en la misma escuela, tienen que tener los mismos, no es que una van a nacer en un centro médico, tus hijos, y el otro lo vas a poner a que nazcan por allá. No, tienen que tener las mismas condiciones económicas. Y por último, tienes que emigrar a un país donde se permita la poligamia. En tu país tiene que ser legal. Y tienes 4 opciones, te puedo dar las 4 opciones. La primera, te puedes ir a los altos de Afganistán, a las montañas de Afganistán, allá puedes ir. El segundo sitio, en el Congo. El tercer sitio, en Camerún. Y el cuarto sitio, en Irán. Allá son los sitios donde actualmente puedes ir y tener todas las esposas que quieres. ¿Aún quieres seguir con la idea? Llega el alumno y le dice, no puedo ni con una, voy a poder con una. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Y no solamente eso, sino que vamos a ver el ejemplo de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Nuestro padre Abraham tuvo varias esposas, ¿sí o no? Y de esas esposas, de una nació nuestro padre Isaac y de otra nació Ismael. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué sucedió entre ellos? ¿Qué sucedió? ¿Cómo? Disputa, guerra, conflicto, al punto que nuestro padre Abraham tuvo que agarrar y despedir a la esclava. Fue uno de los pasajes donde el Eterno me habló un día, recién comenzando mi matrimonio, y me dijo, siempre es importante escuchar la opinión de tu esposa. Porque Abraham, siendo millonario, siendo rico, siendo un hombre usado por el Eterno, cuando llegó Sara, su esposa, y le dijo, hey, a esta señora y a su hijo, me lo sacas de aquí. Él fue donde el Eterno, Padre, y el Eterno le dijo, oye, escucha la voz de tu esposa, porque esto viene de mí. Nos exaltan la bendita palabra del Eterno. Entonces, despide a su hijo, a Ismael y a Agar, y de esa decisión hay guerra hasta el día de hoy. Hasta hoy. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Eso dio miles de años atrás, pero hasta hoy hay conflicto. Luego tenemos el ejemplo de nuestro padre Isaac. Y Isaac, ¿cuántas esposas tuvo? ¿Cuántas se registran en la Torah que tuvo? ¿Quién? Rivka. Y tú ves que nuestro padre Isaac se dice que pasó pruebas, pasó conflictos, pero dolores producto de este tipo de decisiones, la Torah no lo registra. Sin embargo, luego viene la vida de nuestro padre Jacob.
¿Y Jacob cuántas esposas tuvo nuestro padre Jacob? 4. Y dice que y tomó 2 hermanas por esposa. Y en parachá anteriores, hace como 2 parachás, decía, nunca hagas esto. ¿Se recuerdan? Dice, no tomes por esposa nunca a 2 mujeres que sean hermanas. Sin embargo, él lo hizo. ¿Y qué pasó entre estas 2 hermanas? Rachel y Lea. ¿Qué sucedió entre ellas? ¿Sí se recuerdan qué pasó? Conflicto a tal manera que los nombres de los hijos de nuestra matriarca Lea eran, el primero se llamaba Reubén, porque Yahweh ha mirado mi aflicción. El segundo era Reubén, Shimeón, porque Yahweh esta vez sí me ha escuchado. El tercero se llamaba Leví, porque esta vez el Eterno sí me va a unir a mi marido. Es decir, ella constantemente anhelaba que su esposo la amara a ella en vez de a Rachel, que era a la que él amaba. Y esa situación de conflicto fue transmitida a sus hijos, al punto de que luego Rachel tiene 2 hijos, Joseph y Benjamín. ¿Y quiénes terminaron vendiendo a Joseph como esclavo? Los hermanos. Porque producto de estos celos entre hermanos, entre ellos, y dice la Torá, que cuando Joseph es vendido como esclavo y se aparta de su padre, Jacob quedó como muerto prácticamente durante, ¿cuántos años? 17, 18 años aproximadamente, separado. Imagínense el dolor de nuestro padre Jacob al estar separado 18 años o tantos años de su hijo amado. Y todo eso vino producto de decisiones en base a tenía varias cosas. Y ese conflicto entre ellos, entre hermanos, generaron todas estas situaciones. En la vida del rey Shlomo también se registra que tuvo muchas esposas. ¿Y qué pasó al final de su vida? Su corazón se desvió a otros dioses. Entonces, fíjese lo que el Eterno comienza, y todo esto tiene una conexión perfecta con el primer mandamiento de la mujer prisionera, y ya vamos a ver por qué. Porque luego de esto, dice, en el evento de que alguien del pueblo de Israel tenga un hijo que testarudo o rebelde. Dice, en el evento de que alguien tenga un hijo testarudo o rebelde, en el 18, que no obedece lo que dice su padre o su madre, y aún después que ellos lo disciplinan, él aún rehúsa prestarles atención. Entonces su padre y su madre lo agarrarán y lo sacarán a los ancianos de su pueblo, a la puerta de ese lugar, y dirán a los ancianos de su pueblo: este hijo de nosotros es testarudo y rebelde, él no nos presta atención a nosotros, vive salvajemente, se emborracha. Entonces todos los hombres del pueblo lo apedrearán de muerte. De esta forma pondrán fin a tal perversidad entre ustedes. Y todo Israel oirá de esto y tendrá temor. El mitzvah o el precepto de los hijos rebeldes. Según los sabios, nunca ha existido un caso, ni lo habrá, donde alguien ejecutó a un hijo rebelde. No se registra eso en toda la historia, que esto se haya cumplido. Habían ciertas condiciones, tenían que llevarlo al Sanedrín. Es como que los padres ya no podían, lo exponían ante el Sanedrín a los 13 años aproximadamente de edad, y de allí, con el propósito de salvar su alma, porque ya iba encaminado hacia ser un criminal, un perverso, entonces pues se tomaba esta decisión. Sin embargo, si hasta ahora esto no se ha ejecutado, ¿por qué el Eterno permitió que eso estuviera allí entonces? Porque el propósito en la mente del Creador, lo que estaba era advertir a los padres de cómo deben instruir a sus hijos. Advertir a los padres que no pueden ser permisivos con sus hijos. Advertir a los padres que tienen que enseñarle Torah y principios en todo tiempo a sus hijos. Por eso es que la palabra dice que a los hijos tienen que enseñarlo siempre en 4 ocasiones. En 4 ocasiones: al acostarte, al levantarte, en el camino
y cuando te sientes en tu casa. Todos los días. Tienes el deber de enseñarle Torah a tus hijos. ¿Cuándo? Cuando te acuestes. Mis hijos siempre me dicen, papá, cuéntanos una parte de la parashá, cuéntanos una historia de la Torah antes de acostarnos. Paso por su cuarto y le enseño. Al levantarse, al recitar el Shema, al hacer las tefilá, al momento del desayuno, compartir en familia. Luego dice, en el camino, cuando vayas en el camino, enséñale también Torah a tus hijos. Por eso el pueblo de Israel tiene tanto cuidado, y nosotros como casa de Israel debemos tener tanto cuidado en enseñarle los principios correctos y formar las bases en nuestros hijos, para que nuestros hijos nunca sean unos perversos. Y cuarto, cuando te sientes en tu casa. Es decir, que estamos en la obligación de sacar tiempo diariamente para sentarnos con nuestros hijos, compartir con ellos y enseñarles Torah. Entonces exalta la bendita palabra del Eterno. No se puede dejar la educación de nuestros hijos en manos de los profesores, en manos inclusive dejarlo solamente a los roes que le enseñen acá en la sinagoga. Es responsabilidad del padre instruir a sus hijos en el camino de la Torah. ¿Cuándo? Al acostarse. ¿Cuándo? Al levantarte. ¿Cuándo? En el camino. ¿Cuándo? Cuando te sientes en tu casa. Tienes que tener tiempo para enseñarle Torah a tus hijos. Hay personas que descuidan por completo esto y pretenden después que el roe, en un mes de enseñarle Torah, corrija los años que el padre nunca se sentó con su hijo a enseñarle la Torah, a enseñarle algún principio, porque nunca tuvo tiempo, porque siempre fue más importante atender el teléfono, porque siempre fue más importante el trabajo, porque siempre fue más importante llegar y ver televisión, fue más importante que enseñar, sentarse a enseñarle a los hijos. Nos exalta la bendita palabra del Eterno. Hoy el Eterno le está hablando a alguien acá, a ti, a mí, para recordarnos que es nuestra responsabilidad enseñarle Torah a nuestros hijos. No del roe, no de la persona que está al lado tuyo, no del tío, no de la abuela. Muchos entonces le echan la culpa, pero es que bueno, la abuela consiente a esos muchachos. No es culpa de la abuela, es culpa, no, ni siquiera culpa, es responsabilidad tuya enseñar Torah a tus hijos, no del tío, no del primo ni del abuelo. ¿Cuántos exaltan la palabra del Eterno? Es responsabilidad del Padre. Amén. Y algo que tenemos que aprender de esta misma es que la desobediencia y la rebelión no se pueden tolerar. No, que es normal, que es la edad. Esa es la nueva. Bueno, sí, yo creo que desde que sí, yo tengo su razón, no. Es que en la adolescencia es normal, comienzan a cambiar las órdenes, es normal que sea rebelde, que le grite al papá, que le voltee los ojos, normal. ¿Es normal la rebeldía para los hijos de Israel? Pregunto yo. Nunca la rebeldía ha sido normal a ninguna edad. Tiene el padre que corregir a su hijo. No puede ser permisivo, ni tolerante, ni rendirse. Porque esa es la otra que yo he visto en muchos casos, que los padres llegan y dicen, no, bueno, ya, yo no puedo más, y no le dicen más nunca nada. Y lo dejan, bueno, ya yo se lo entregué al Eterno, el Eterno te lo entregó, fue a ti. Entonces exaltan la palabra del Eterno. Entonces, no pretendas que el Eterno haga el trabajo que te corresponde hacer a ti. Él te lo entregó a ti y tú eres el que tienes que exhortarlo, enseñarle Torah, ministrarle, corregirle, disciplinarle y no ser permisivo en ciertas cosas porque es lo normal, porque es lo que ahorita está sucediendo, es la tendencia, está en tendencia. No. Los principios del Eterno no son negociables. No es normal la rebeldía en los hijos del pueblo de Israel. En Proverbios capítulo 13, verso 24, o Mishlei capítulo 13, verso 24, dice: el que retiene la vara a su hijo odia, mas aquel que lo ama es que cuidadoso en disciplinar. Usted ama a su hijo, disciplínelo,
corríjalo. Si usted no lo hace, es como que si usted lo odiara. Y no lo digo yo, lo dice la bendita palabra del Eterno. Corríjalo. Dice, y no solamente eso, sino que hay una parte de la palabra cuando dice, si el hijo es testarudo o rebelde que no oye la voz de su papá o la voz de su mamá. Allí los sabios enseñan la gravedad que hay en una casa cuando el papá desautoriza a la mamá y la mamá desautoriza al papá o viceversa. Eso hace que el hijo sea más rebelde. Que llega de repente el papá y va a corregir a la hija y llega la mamá, no, pero está chico, ¿cómo te vas a meter? ¿Cómo le vas a hablar así? Esa no es la forma, esa no es la manera. Y llega y comienza ese conflicto ahí entre ellos y el hijo viendo. O viceversa. Llega la mamá, va a dar una enseñanza, va a corregir y llega el papá, ay no, ven acá mi chiquitico, pero que no, ningún chiquito, tienes que actuar en el poder de la unanimidad. Les estás haciendo un daño al no mostrarle lo que es la autoridad como uno en la casa. Tienen que ponerse de acuerdo. Por eso es necesario que ambos padres trabajen en equipo y que busquen la presencia y la sabiduría del Eterno para enseñar a un hijo. Proverbios o Mishlei capítulo 29 verso 15. Dice lo siguiente: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño dejado al azar trae ¿qué? Vergüenza a su madre. Vergonzoso. Y fíjese lo que dice Mishlei o Proverbio capítulo 23, verso del 13 al 14. No retengas la disciplina del niño. Si le pegas con una vara, no morirá. 14. Si le pegas con una vara, le habrás salvado su alma del Sheol. ¿A cuántos aquí sus padres lo disciplinaron? A ver. Yo recuerdo que había hace poco un meme bien cómico. Decía, salió una chola y decía, cuenta la leyenda que este artefacto impidió que muchos fueran criminales, perversos, homicidas. ¿A cuánto le zumbaron una chola en alguna oportunidad? Ahora, fíjese algo, ¿no? Porque tampoco nos podemos ir al extremo, como se dan muchos padres del maltrato, vean a sus hijos y los maltratan, los malogran. Eso es algo muy delicado, porque recuerda que un hijo te lo entregó el Eterno para que tú lo instruyas por el camino, y el propósito es que ellos puedan aprender. La vara representa fijar límites a tus hijos, como el pastor cuando va con sus ovejas. La vara representa fijar límites a tus hijos. Y cada vez que vas a disciplinar a tu hijo, tienes que tener autocontrol también. Fijar, es decir, hacerlo con amor, con sabiduría, con sensibilidad. No dejarte llevar en ese momento también por la ira, la frustración, la irritación, la impaciencia y de pronto sucede algo de lo que puedas arrepentir. Entonces exalta la bendita palabra del Eterno. Tiene que haber también sabiduría al momento de ejercer disciplina. Entonces exalta la bendita palabra del Eterno. Siempre he contado, ¿usted sabe por qué yo no chupo dientes? Sí, que mi jefe, mi roe, mi padre me diga algo y yo, porque en una oportunidad, 5 o 6 años lo hice. Mamá me dijo, hijo, haz esto, y estaba tomándome un café y le hice, lo próximo que hice fue su mano y ¡pah! Salió volando ese café y me dio, más nunca chupé dientes. Yo reconozco que fue por mi bien, para que no fuera rebelde, contumaz, testarudo. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? La disciplina de mi madre a tiempo evitó desgracias en mi vida. Siempre estuvo montada.
siempre estuvo pendiente. Y fijaba límites. No, señor, por ahí no. No, señor, por allá tampoco. Y si medio me desviaba, a veces con los ojos me decía todo. O me decía, hablamos en la casa. Nos exalta la bendita palabra del Eterno. Entonces, cuando vayas a corregir a tu hijo, trata nunca de hacer comparaciones con sus hermanos. Trata tampoco de avergonzarlos. Es importante considerar estas cosas al momento de disciplinar a un niño. Y fíjese algo. El propósito entonces de esta misma, ¿cuál era? Advertir al padre. Ahora bien, ¿qué conexión tiene esto al pasaje de la mujer prisionera? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué empezamos por aquí y terminamos por aquí con hijo rebelde? Todo está relacionado con eso. Si iba el soldado y tomaba por mujer una esposa, vamos a suponer que pasó el proceso, la vio afeada, la vio con las uñas largas, la vio sin cabello, la vio llorando un mes y todavía el hombre insistió. Ok, insistió y bueno, se casó con la mujer. Se casó. Resulta que corre el riesgo de que esa mujer no se convierta correctamente al Eterno y que el día de mañana la aborrezca. Y por eso te habla después, inmediatamente, de la esposa amada y la esposa aborrecida. Y si esa mujer no se convirtió correctamente y la aborreces, corres el riesgo de que ella te dé un hijo rebelde o contumaz. Por eso el propósito del Eterno nunca fue que estos matrimonios se dieran. Es más, ¿cómo se llamaba el hijo que traicionó a David y que quiso matar a David? ¿Cómo se llamaba? Absalón. ¿Y de quién era hijo Absalón? ¿De quién era? ¿De quién, papá? De una gentil. De una mujer que se llamaba Majer o Maser. Una mujer que fue tomada en botín de guerra. Y fue por esposa de David y le dio a David un hijo llamado Absalón. Y este hijo terminó procurando la muerte de su propio padre. ¿Usted sabe por qué? Porque se cumplió lo que dice acá. No era el propósito del Eterno que se tomara, que se hicieran este tipo de uniones, salvo que fuera muy dirigida por el Creador, como el caso de Ruth. Conexiones para agradar al Eterno, pero no para satisfacer un deseo carnal del hombre. ¿Cuántos exaltan la palabra del Creador? Ahora bien, seguimos en esta parashá de Devarim capítulo 22, verso del 1 al 4. Devarim capítulo 22, verso del 1 al 4. Dice: no verás el buey o la oveja de tu hermano extraviado y te comportarás como si no lo hubieras visto. Lo traerás de regreso a tu hermano. Si tu hermano no está cerca o no sabes quién es el dueño, lo traerás a tu casa y permanecerá contigo hasta que tu hermano pregunte por él. Entonces lo regresarás a él. Harás lo mismo con su asno, su atuendo o cualquier otra cosa que él pierda. No lo ignorarás. Si ves al asno o al buey de tu hermano colapsado en el camino, no te comportarás como si no lo hubieras visto. Lo ayudarás a levantarse y ponerse en pie de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? No te vas a hacer el desentendido ante el dolor de los demás. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? No te vas a hacer el desentendido ante la necesidad de tu hermano. Yo recuerdo que escuchaba una oportunidad, una enseñanza que decía que cuando el Eterno te quiere bendecir, Él abre una posibilidad para que tú hagas algo. Y esa posibilidad se llama
Él cruza a una persona con necesidad en tu camino, para que cuando tú la ayudes, las puertas de los Shamaim se abran sobre ti y venga bendición sobre tu vida. Esa es la manera en cómo el Eterno muchas veces permite que tú seas bendecido, a través de algo llamado Sedaká. Ayudar, justicia, ayudar a la persona que necesita, que tiene una necesidad. Entonces dice, cuando tú veas que tu hermano está pasando por algún proceso, no te harás el desentendido, no te harás el que no viste. Cuando alguien pide ayuda por un grupo, uno de tus hermanos, y comienzan a pedir de repente apoyos de comida, o apoyos de dinero, o apoyos porque hay una persona enferma, tú no puedes cerrar los ojos ante tal necesidad. Tú tienes que ver cómo ayudas a la persona que necesita. De eso se trata esta misma. No puedes hacerte el desentendido, porque muchas veces el Eterno se presenta en tu vida para bendecirte de esa manera. Cuando el Mashiach resucitó, todos quizá esperaban que volviera en una nube de gloria y wow, y lo iban a ver venir de los Shamaim y venir vestido con fuerza y con poder. Pero cuando Él resucitó, ¿cómo se le apareció a los talmidim? Mis hijos, tienen pan y pescado, que me den un poco. Y los talmidim en la barca, maestro, no tenemos. Bueno, lancen la red otra vez para acá. Y en ese momento hubo una pesca milagrosa. ¿Cómo se apareció el Eterno? A veces el Eterno se te aparece de la forma que tú menos imaginas. Cuando veas el buey de tu hermano colapsado en el camino, no te harás el desentendido. Si ves que tu hermano tiene una necesidad, tienes que hacer lo posible por ayudar. Y el Eterno sabe cuándo aparecerse y pedirte algo. Él sabe, porque Él no te va a pedir algo que tú no puedas dar. Siempre. Y me ha pasado que de pronto estábamos justos con algo y de repente ¡pum! Un mensajito. Me escribió en el momento justo, donde tenía la cuestión ahí, tenía el dinero ahí en la cuenta, como que sabía, alguien lo datió, le dio el dato. Mira, pídele que en este momento tiene ese monto ahí. Y ya yo lo tenía destinado para otras cosas, para comprar esto, para comprar aquello, y de repente ¡pau! Le llegó el mensaje a mí o a mi esposa y viene la prueba. ¿Dónde está tu corazón? ¿En el Eterno o en tus propios deleites? ¿Quieres ser bendecido? Dice la palabra que el que ayuda al necesitado ayuda al mismo Eterno, y el mismo Eterno te dará recompensa. Entonces exalta la bendita palabra del Creador. Seguimos en la parashá, el buey colapsado. Nunca creas que tu situación, tu tiempo, tu honor te permiten desentenderte. Ay, alguien necesitado que te ayude, no tengo tiempo. O vas saliendo de pronto de un mercado y estás viendo a aquel que está pidiendo por allá dinero y te cambias de cera. Para que no me pida, para que no me... No. Yo en estos días fui y compré comida. Entonces yo, para la gloria del Eterno, siempre considero, si hay una persona fuera pidiendo, considero comprar tanto para mí como para esa persona, y le compro algo. Y compré para mí, para esa persona, y cuando me voy a montar en el carro, le doy a esa persona, me quedo con lo mío, pero se aparece otra persona también. Sabía que tenía algo ahí. Le llegó el dato de los Shamaim. Y recuerdo siempre esa palabra de que nunca se trata de que des lo que te sobra, sino que compartas tu pan con el que no tiene. De mi porción la compartí y llegó el hombre y me bendijo. Pero yo sé que no fue el hombre, yo sé que la bendición vino de los Shamaim del cielo. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Y esto lo aprendí en una oportunidad que fuimos a comer en un sitio hace como 3-4 años. Y vinieron unos niñitos, y bueno, yo les di unas papitas y otras personas les dieron unas cositas, algo que teníamos allí. Pero llegó una persona que estaba con nosotros y agarró su hamburguesa así, partió por la mitad y se la dio al niño.
Yo cuando vi eso, ella rompió esa hamburguesa, a mí se me estaba rompiendo algo por dentro de la lección que el Eterno me estaba dando, porque no es dar lo que te sobra, es compartir tu pan con el que no tiene. Una de las leyes o principios que sigue el pueblo de Israel es que cuando el sustento se achica en su casa, ellos comienzan a ver, tenemos que empezar a darse de acá. Porque cuando damos de acá, las puertas de los cielos se abren. ¿Cuántos exaltan la misma palabra del Eterno? Por eso dice, el que es tacaño se empobrece más, pero el que da libremente, siempre sobre él abunda bendición. ¿Cuántos exaltan la palabra del Eterno? Por eso es que quieres ser bendecido, no te hagas el desentendido ante la necesidad de tu hermano. Es más, propón en tu corazón, porque yo he estado clarito, cuando está esta paraza y el Eterno está hablando, es como que se abre un tiempo especial de parte del Eterno para que tú actúes. Si quieres bendición, quieres que el Eterno te bendiga, aprovecha esta semana. Siempre yo considero tanto la semana de la Parashá como la siguiente, porque obviamente en esta semana el Shabbat del Eterno habla para que uno corrija y tome las acciones. El tiempo está dado para que des una sedacá especial, para que ayudes al que no tiene, para que no te hagas el desentendido ante la necesidad de tu hermano. No cierres los ojos. Luego dice 5. El 5 dice: (22:5) una mujer no puede usar ropa de hombre y un hombre no puede ponerse ropa de mujer, porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Yahweh su Elohim. Entonces exaltan la bendita palabra del Eterno. La vestimenta influye en la personalidad. Parte de los rituales paganos de las naciones gentiles eran que cuando iban a hacer sus adoraciones a sus ídolos, pues le pedían que se pusieran la ropa de hombre. Así como cuando iban a hacer esas hechicerías y esas cosas, bueno, ponte esto de tu esposa, esto y aquello, ritos paganos. La Torá dice, la mujer no puede usar ropa de hombre y el hombre no debe usar ropa de mujer, porque esto es detestable a los ojos de Yahweh tu Elohim. Por ejemplo, la ropa, lo dije en una oportunidad, la ropa unisex, que tú no sabes si es de hombre o mujer. Y de aquí hay algo curioso, que de acá, de este misbod, se agarran algunos para decir que la mujer no debe usar talí, porque el talí supuestamente es una prenda de hombre, pero la Torá aquí no te está diciendo eso. Exalta la bendita palabra del Eterno. La mujer puede usar talí porque no es una prenda exclusiva para el hombre. Y aquí hay posiciones encontradas en esto. No. La mujer puede usar su talí. Lo que no debe usar es ropa de hombre o viceversa. Yo recuerdo que en una oportunidad mi mamá le echó una exhortada a la muchacha, a la nodriza de nosotros, una exhortada. Porque estaban jugando, entonces una de esas me quiso poner una prenda por un juego. ¡Ay! Se encontró con la disciplina del Eterno, porque eso es abominación. Eso es abominación. Ni en juego un niño se debe poner ropa de mujer o la niña ponerse ropa de hombre. Qué bonito se ve una hebrea, una mujer vestida con sus ropas hebreas, con un vestido, que sean identificadas por su forma, cómo se visten. Igual los hombres con su vestidura, vestidos de lino. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Y así por lo menos en mi casa lo estamos aplicando. Cuando el Eterno manda una provisión, vamos, elegimos y llevamos las telas a manos Kadosh para que nos hagan la ropa.
Ahora bien, seguimos. Fíjense lo que viene ahora. Verso 6. Si cuando estás caminando ves un nido de ave en un árbol o en el suelo con pichones o huevos, no te llevarás a la madre con los pollitos. Dejarás a la madre ir, pero puedes tomar los pollitos para ti, para que las cosas vayan bien contigo y prolongues tu vida. Este mismo no me dejó tranquilo esta semana. Eso fuera meditando y meditando para ver la grandeza del Eterno en esto, porque uno a simple vista lo lee, y si no meditas en el por qué el Eterno estableció eso allí, entonces puedes incurrir en el error de decir, no, claro, pero ese mandamiento es para las personas que viven en el campo y que se cruzan con un nido de aves y sacan y... Repita conmigo, eso es mi voz, es para mí, y para mis hijos. Exalta la bendita palabra del Eterno. Y miren la grandeza de este mismo. Dice, cuando vayas en el camino y veas un nido, y en ese nido esté la paloma o el ave sobre sus pollitos o sobre sus huevos, no vas a tomar el ave junto con los huevos, sino que vas a espantar al ave, a la paloma, que se vaya, y puedes tomar los huevos, ¿ok? Para tu consumo, pues sí puedes, en caso de una necesidad puedes agarrar y consumirlos, tomarlos, pero tienes que espantar al ave. Ahora bien, y dice, para que te vaya bien y prolongues tus días sobre la tierra. Hay solamente 2 mandamientos en toda la Torá que tienen esta promesa. El primero, honra a tu padre y a tu madre. El segundo, Este es considerado el mitzvot o mandamiento más sencillo de cumplir de toda la Torá. Y el mandamiento de los padres para muchos es considerado el mitzvah más difícil de cumplir. Para algunos es considerado así, el más fácil al más difícil. Sin embargo, ambos tienen la misma promesa, porque este mandamiento tiene una promesa tan importante para que te vaya bien y prolongues tu vida sobre la tierra por espantar un ave. ¿Qué hay detrás de eso? Fíjense algo. Cuando usted ve un ave en la calle, nosotros tuvimos en una oportunidad, estuve con mi madre y mis hermanos en una plaza, y en esa plaza estaba llena de palomas, y nosotros corriendo detrás de esas palomas. ¿Usted sabe lo difícil que es agarrar un ave? Difícil agarrar un ave. Para agarrar un ave, tienes que tener algo llamado experiencia. Tienes que ser un experto para tú poder agarrar un ave en condiciones normales. Pero tú sabes en qué momento tú puedes agarrar un ave sin tener experiencia. ¿Sabes cuándo? Cuando está cuidando sus pollitos. En ese momento, el ave lo que va a hacer es quedarse allí, defendiendo a sus bebitos, para que no le hagan daño ni le pase nada. En ese momento hasta un niño puede tomar tanto el ave como los huevitos. Y el Eterno dijo, no, ya va. No me tomes al ave junto con los pollitos. Deja que el ave se vaya, espanta y puedes tomar sus pollitos. Pero no los tomes a los dos. Punto número 1. Ahorita vemos muchas leyes de protección a los animales y parece una novedad eso. No, eso no es ninguna novedad. Eso estaba establecido desde el principio de la Torá. Eso no es ninguna novedad. Desde el principio el Eterno tenía especial cuidado con los animales, a tal punto que de esta misma se desprenden las leyes kosher de cómo debería cortarse el pollo, los corderos, las reses, de tal manera que los animales no sufran cuando estén siendo sacrificados para nuestro consumo. De allí se desprenden muchas de esas leyes. Pero no solo eso. Y algo que me quebró cuando entendí esto. ¿Usted sabe por qué el ave no se va? Porque dentro de ella está algo llamado el instinto maternal, el instinto de padre. Amén. Y el Eterno lo que le estaba diciendo a su pueblo era: no abuses del instinto paternal que yo coloqué en ella. Exalta la bendita palabra del Eterno.
No abuses del instinto paternal, maternal que hay en esa ave para que te vaya bien y prolongues tus días. ¿Sabes por qué? Porque de repente un hijo puede hacerle cualquier cosa a un papá y el papá lo aguanta, lo tolera. Y le sigue pagando el colegio, y le sigue pagando la universidad, y le sigue pagando la medicina, y le sigue pagando todo. Porque hijo siempre es hijo, independientemente de la edad que tenga. ¿Cuánto es santo la palabra del Eterno? Pero si no fuese hijo, créalo y escríbalo que no le va a tolerar malcriadeces, ¿sí o no? No se las va a tolerar, no se las va a aguantar. ¿Usted sabe por qué se las tolera? Por el instinto paternal. Salta la bendita palabra del Eterno. Por eso el Eterno aquí dice: nunca abuses del instinto paternal que yo he colocado, no solamente sobre esa ave, sino sobre tus padres. No abuses. Porque ciertamente de pronto le sales con malcriadeces y le respondes y le dices, pero ¿sabes algo? ¿Tú sabes por qué papá no toma una acción radical? Porque dentro de él hay un instinto de amor, de protección, de cuidado. ¿Y sabes algo? No abuses de ese instinto que tiene tu padre. ¿Cómo exalta la bendita palabra del Eterno? No abuses de eso. Porque si hay algo que el Eterno le desagrada, es que tú abuses de ese instinto que tu madre y tu padre tienen. El nido, no abusar. Porque sabes algo, y siempre recuerdo esto porque fue algo que me marcó y lo he comentado en muchas oportunidades y lo voy a volver a comentar hoy. En una oportunidad yo trabajaba haciendo traslados desde las funerarias hasta el cementerio. Nos contrataban, y perdonen que hable de trabajo o de esta experiencia laboral, pero valga la acotación para darle enseñanza, considerando que estamos en Shabbat. Buscaba personal, nos contrataban, nos llamaban, que buscaban la persona y nos íbamos directo al cementerio. Las primeras veces, cuando yo hacía esto, yo casi que me ponía a llorar allí con la gente, pues. Yo no conocía a la persona que había fallecido, pero casi que me pongo a llorar ahí con ellos, porque me daba pues compasión con lo que estaba sucediendo allí. Pero ya llega un momento en que, bueno, uno pues quizá comienza a acostumbrarse a algunas cosas. Pero en una oportunidad se montó una señora en la camioneta. Ella lo único que decía era: mamá, si yo hubiese sabido que era la última vez que te iba a ver, yo no te hubiese tratado así, mamá. Mamá, si yo hubiese sabido que esa era la última vez, yo no te hubiese gritado, yo no te hubiese tratado mal, mamá, porque te fuiste. ¿Por qué te traté de esa manera? Y esa mujer llorando en la camioneta, y llorando, y comencé a llorar yo porque entendí algo. Nunca sabes cuándo es la última vez que el ave vuela en el mundo. ¿Sabes algo? Salvo que el Mashiach venga, el curso natural de la vida es que el ave vuela. ¿Sí o no? Si tienes a tu mamá, a tu papá al lado, agarra la manito, que está la presencia del Eterno. Mira a tu mamá y abrázala, aprovecha, abrázala, y porque tú nunca sabes cuándo el ave vuela del nido. Todo exalta la bendita palabra del Eterno. Por eso es que es importante que honres a tu papá y a tu mamá y que no abuses. Porque de repente los ves ahora caminar más lento. Y que no abuses, porque de pronto sientes que ahora tú conoces ciertas cosas que ellos no. Y que no abuses tratando de corregirlos todo el tiempo, porque crees que son anticuados. Y que no abuses levantándole la voz, faltándole el respeto. Que no abuses haciendo lo que crees conveniente sin considerar sus consejos, porque nunca sabes cuándo es la última vez que el ave se va al nido. Entonces salta la única palabra del Eterno. Vamos a dar un aplauso.
Entonces, qué importante es que nunca abuses de ese sentimiento paternal. No abuses. Honra a tu papá. Mira, yo puedo estar con quien sea, delante de quien sea, pero yo veo que papá me está llamando. Trato de salir donde esté en la reunión con quien esté. Mire, yo escuché un testimonio de un anciano que se puso en pie y llamó a sus hijos y a sus nietos. A toditos los llamó. Vengan acá que tengo que hablar algo con ustedes. Los llamó a toditos. Y cuando los llama, el anciano busca una foto de cuando él estaba aproximadamente en primer grado, que él era niño, de su promoción, de esa foto que se toman todos los niños, todos en la promoción. Y lo saca y le muestra la foto a sus hijos, a sus nietos, y comienza a decirles, mira, antes de este día, al colegio fue a visitarnos el Rab Hasef Haim, un rabino muy conocido en Israel. Y fue a visitarnos al colegio. Y yo le dije a papá, tengo que irme al colegio porque va a ir esta persona al colegio, yo quiero verla, yo quiero escuchar sus enseñanzas. Era una persona muy conocida, donde llegaba las multitudes, lo seguían. Y el padre le dijo, hijo, yo no quiero que tú vayas, porque a mí no me gusta que tú estés en lugares donde hay multitudes, donde hay tanta gente. Yo no quiero que tú vayas a ese lugar. Y el niño llegó y se quedó en su casa. Al siguiente día fue la promoción con la foto y él comienza a enterarse de lo que sucedió. Que hubieron grandes enseñanzas, que el rabino no solamente dio enseñanza y impartió enseñanza, sino que bendijo a los niños. Eso fue algo, y él decía, wow, me perdí hasta la bendición de ese rabino. Luego vuelve a levantar la foto y dice, de todos estos que están en la promoción, el único que queda vivo soy yo. Y sus hijos y sus nietos le preguntaron, papá, pero tú eres el único que queda vivo. ¿Y por qué tú eres el único que queda vivo si todos ellos recibieron la bendición y fueron ese día allí donde estaba esa persona? ¿Ustedes saben por qué? Les dijo el abuelo, el anciano. Porque ellos recibieron la bendición del hombre. Pero yo recibí la bendición directa del Creador por haber honrado a mi papá, que me dijo, no fueras ese día, y me prolongó los días sobre la tierra. ¿Cuántos exaltan a Dios? Déjame decirte algo, vale la pena obedecer la Torá y que el Eterno te bendiga directamente. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Vale la pena honrar a papá, vale la pena honrar a papá, vale la pena hacer lo que está aquí establecido, vale la pena no abusar del espíritu paternal o maternal, vale la pena cumplir los mandamientos que están acá para que te vayan bien y prolongues tus días sobre la tierra. Aleluya, vale la pena, porque el Eterno es fiel, fiel es el que guarda la promesa, fiel es el que ha prometido todas estas cosas. Dice, seguimos, leyes, wow, acelero, voy a acelerar, leyes sobre la castidad, la prueba de castidad, de Barín capítulo 22, versos del 13 al 15, dice, si un hombre se casa con una mujer, tiene relaciones sexuales con ella y después, habiéndole tomado aversión, trae falsos cargos contra ella y difama su carácter diciendo, yo me casé con esta mujer, pero cuando tuve relaciones con ella no encontré evidencia de que era virgen. Entonces el padre y la madre de la muchacha llevarán la evidencia de su virginidad a los ancianos del pueblo a la puerta. El padre de la muchacha dirá a los ancianos, yo dejé que mi hija se casara con este hombre, pero él la odia. Así que él ha traído falsos cargos que no encontró evidencia de la virginidad de ella. Aún aquí está la evidencia de la virginidad de mi hija. Y ellos pondrán la tela de los ancianos del pueblo. Los ancianos del pueblo tomarán al hombre, lo castigarán y lo multarán 2,5 libras de shekel de plata, cuales darán al padre de la muchacha, porque él ha difamado públicamente a una virgen de Israel. Escucha esto bien. Ella permanecerá su esposa y él está prohibido divorciarse de ella por el tiempo que él viva.
cómo para el Eterno es de alta estima la virginidad de una joven de Israel. Y esto es algo que pareciera que pasó de moda. Dice que cuando la Virgen estuviese con su esposo, debería haber una prueba de que ella en efecto era virgen, que era la prueba de castidad. ¿Usted sabe por qué? Porque todo pacto se sella con sangre. Exalta la bonita palabra del Eterno. La prueba de la castidad. Todo pacto se sella con sangre. Y la prueba de la castidad iba a demostrar que esta virgen de Israel en realidad nunca había estado con un hombre. Y qué cosas que hoy día hay hombres. Una noticia perversa en esto de un hombre pagando millones de dólares por casarse con una mujer virgen. Millones por casarse con una virgen. ¿Usted sabe por qué? Porque la virginidad ha tendido a perder el valor en este tiempo. Ya para las jóvenes es normal que tienen un noviecito y por el romanticismo romano, valga la redundancia, de que bueno, es bueno que sean novios, que se conozcan, que salgan. Terminan entonces explorando y haciendo otras cosas. Terminan entrando en pacto sin casarse y ahí es donde vienen los problemas. Para el Eterno, el orden es que la niña, la joven, viva con sus padres hasta que salga con su esposo. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? La prueba de la castidad. Y seguimos. Verso 22. Si un hombre es encontrado acostado con una mujer que tiene esposo, ambos de ellos tienen que morir. El hombre que fue a la cama con la mujer y la mujer también, de esta forma quitarán tal perversidad de Israel. Si una muchacha que es virgen está comprometida con un hombre y otro hombre viene sobre ella en el pueblo y tiene relaciones sexuales con ella, traerás a ambos a las puertas de la ciudad y apedrearlos de muerte. La muchacha porque ella no gritó por ayuda allí en la ciudad, y el hombre porque él ha humillado a la esposa de su prójimo. De esta forma pondrán fin a tal perversidad entre ustedes. Amados, los pecados sexuales traen consecuencias altas. Es como un peso de maldición que hay sobre la persona y se le comienza a destruir, todo lo que había construido. Fíjense siempre, lo dije hace dos parashá, el ejemplo de David. Tomó por esposa a la mujer de Urías y eso desató la muerte del bebé, la muerte de su hijo Amnón, la muerte de su hijo Absalón. Eso desató una serie de consecuencias que afectaron la vida y la de su familia. Entonces, vamos al 23, verso 4. Verso 3. Ningún amonío moabí puede entrar en la asamblea de Yahweh, ni ninguno de sus seres hasta la 10ª generación puede entrar en la asamblea de Yahweh, porque ellos no te suplieron con comida, escucha esto bien, y agua cuando estabas de camino después que saliste de Misraim, y porque emplearon a Bilán, el hijo de Beor de Petor, en Aram Naharayim para poner una maldición sobre ti. Pero Yahweh, tu Elohim, no escuchó a Bilán, más bien Yahweh, tu Elohim, volvió la maldición en bendición para ti, porque Yahweh, tu Elohim, te amaba. La prohibición de que los amoníos moabí entraran en la asamblea del Eterno. ¿Por qué no entraban? Porque nuestro padre Abraham los salvó 2 veces en ocasiones de guerra y ellos no le dieron la importancia debida al ser agradecidos. Nunca seas desagradecido con alguien que te tendió la mano un día, inclusive o más cuando te salvó de una situación difícil. Nunca seas desagradecido. Agradece y corresponde a esa
ayuda que te dieron. Verso 9 dice, cuando estés en el campamento, en guerra con tus enemigos, tienes que guardarte contra cualquier cosa mala. Si hay un hombre entre ustedes que está inmundo, tienes que guardarte de cualquier cosa mala. Si hay un hombre entre ustedes que está inmundo, a causa de misión nocturna, él irá fuera del campamento, no entrará en el campamento. Cuando llegue el anochecer, él se bañará en agua y después de la puesta del sol puede entrar en el campamento. También tienes que tener un área fuera del campamento para usar como letrina. Tienes que incluir una paleta con tu equipo y cuando evacúes cavarás un hueco antes y después cubrirás tu excremento, porque Yahweh tu Elohim se mueve en tu campamento para rescatarte y entregarte a tus enemigos. Por lo tanto, tu campamento será un lugar que Kadosh. Y Yahweh no debe ver nada indecente entre ustedes o él se volverá de ti. Fíjese algo. Cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, había algo que le daba la victoria. ¿Usted sabe qué era lo que le daba la victoria al pueblo? ¿Sabe lo que era? ¿Quién dice algo? ¿Qué le daba la victoria al pueblo de Israel y qué nos da la victoria a nosotros en este tiempo también? La Kedushá, la Shejina del Eterno sobre sus vidas. La Kedushá. Entonces, ellos iban a la guerra, la Shejina estaba sobre ellos. Ellos tenían que cuidarse de hacer cualquier cosa indecente que provocara que la Shejina y que la Kedushá de ellos fuera afectada. Porque las guerras de Israel o las victorias en las guerras de Israel dependen de eso. La Kedushá es nuestra mejor defensa. Nos exalta la bendita palabra del Eterno. Por eso es que los que están exaltando dice, si hay un hombre entre ustedes que está inmundo a causa de misión nocturna, que dice, él irá fuera del campamento, no entrará en el campamento. Es como la mujer cuando está en Nidal. Si a un hombre le sucede esto de misión nocturna, él no tenía que ser apartado del campamento, podía participar de las cosas Kadoshim, y ojo con todos los que sirven acá, los que sirven en el altar, los que sirven en la sinagoga. Si una persona, mujer, eternidad, o un hombre tuvo emisión nocturna o tuvo relaciones el día anterior, la noche anterior con su esposa, tiene que estar consciente que está en un estado o va a entrar en un estado de purificación y no debería venir a exaltar, venir a servir. Tienen que estar conscientes de eso. Y lo digo con legalidad. Esto es algo que le puede pasar a un hombre casado, soltero. Hace unos días papá me dice, hijo, vas a ministrar. Y me tocaba ministrar. Y lunes, martes, miércoles, viernes, preparado, casi no dormí. Le escribí a papá, esto es todo lo que le pasé, 26 páginas había preparado. El Shabbat en la mañana me sucedió. Emisión nocturna. Tiempo que no le escribí, papá, pasó esto, papá tuvo que correr y ministró él. Pero ese ejemplo va para todos los hombres de acá, mi hermano. Kedushá en el altar. No puede venir a mitad y de pronto, porque sabe algo. Esas son un tipo de cosas que solo ve el Eterno. No exalta la bendita palabra del Eterno. Esas son cosas que yo pude haberme guardado y pude haber dicho, no le digo nada a papá y vengo. O de pronto el día anterior estuve con mi esposa después del Shabbat. No. Y vengo para acá alegremente. Tiene que haber Kedushá, porque por algo el Eterno establece estas cosas aquí. No exalta la palabra del Eterno. Por algo eso está allí. Y dice, en tu campamento no puede haber algo indecente. Tiene que haber orden en tu casa, orden, decencia. Es más, yo estaba meditando en algo. Yo no he visto un trabajo que sea de mayor detalle, hasta los momentos, que el trabajo que hacían los Cohen en el Beit HaMikdash, en el Mishkan. Eso era un nivel de detalle, de cómo tenían que estar las cosas perfectamente ordenadas, cómo iban a hacer los sacrificios, cómo se tenían que vestir, cómo tenían que entrar al lugar Kadosh, cómo tenían que entrar en el lugar Kadosh. Era un nivel de detalle
detalle perfecto y todo tenía que estar ¿en qué? En orden. Ahora, viene la siguiente pregunta. ¿En el Mishkan servían mujeres? ¿Servían o no servían mujeres? No servían. Sin embargo, el Mishkan siempre estaba ordenado y había un orden perfecto en todas las cosas. Quiere decir entonces que el orden en la casa también puede ser promovida por el Cohen, ¿sí o no? Bueno, pero es que esa mujer no limpia, no hace aquello, no hace lo otro, ya va. ¿Y tú? Pues exalta la misma palabra del Eterno. Porque hasta donde yo sé, el diseño se le dio a Moshe y ellos llevaban un orden perfecto dentro de todas las cosas. Y el Mishkan siempre estaba ordenadito, tenía que oler bien, olía por el aroma del incienso, se tenía que encender a tal hora, y todo estaba perfecto. Digo porque siempre, muchas veces el pensamiento machista es que el orden en las cosas, el orden en el hogar lo tiene que llevar la esposa y el esposo nunca participa en nada. El esposo puede perfectamente, es más, estas leyes se les dieron a los soldados que iban a la guerra y a la guerra no iban, digamos, no estaban en el campo de batalla las hebreas. Seguimos. Leyes humanitarias. Entonces, la Kedushá es nuestra mejor defensa. Hace poco me visitaba a alguien, entrevisté a alguien, y valga el testimonio, ya termino con esto, voy terminando. Llega una persona que yo sé que tenía tiempo con ganas de conversar conmigo, pues, y llega la persona y me dice: Martín, ¿tú eres cristiano? ¿Qué eres tú? Yo le digo, pues en mis estados, yo le digo: no, yo soy judío, y el hombre árabe pela los ojos. Y me dice: Martín, perro, yo te voy a decir algo. Yo he aprendido que el pueblo judío son los hijos del Creador, y con ellos no tenemos que meternos en proferir ninguna palabra mala, porque es como un papá que tiene un hijo y el hijo le grita a su mamá, y llega el papá y lo corrige: pa, no te metas con tu mamá, ¿cómo tú vas a hacer eso? Llega el siguiente día y hace lo mismo, y el padre lo corrige: mira, no le haga eso a su mamá. Pero al tercer día están delante de un vecino y el hijo hace lo mismo, y llega el vecino y le pega. ¿Qué va a hacer su papá? Va a salir obviamente en defensa de su hijo. Por eso es que él dice: con ustedes yo no me meto, porque con ustedes, a ustedes los disciplina directo del Eterno. Eso es un problema entre ustedes. Meterse con ustedes es meterse con el Eterno. Los vecinos tienen que ver las cosas desde lejito, lo que ustedes hagan. Entonces, usted recordaba que papá decía que cuando el Eterno quiere traer a juicio a un lugar, y escucha esto bien, Él permite que un justo se atraviese. Que un justo se atraviese. Y escuchaba el testimonio de papá, conversando con mamá. Él en su lugar de trabajo, bueno, han pasado cantidades de jefes, cantidades de personas, cantidades de políticos, y papá sigue allí, porque la defensa de papá no es el hombre, la defensa de papá es la Kedushá y la presencia del Eterno sobre su vida, y eso es lo que hace que él permanezca en el tiempo. Amén. Leyes humanitarias, el esclavo que huye. Dice: no prestarás con interés usura a tu hermano, no importa si el préstamo es de dinero, comida o cualquier cosa que pueda acumular interés. A un extranjero puedes prestar con interés, pero a tu hermano no prestarás con interés, para que Yahweh tu Elohim te prospere en cualquier cosa que te empeñes en hacer en la tierra que estás entrando para tomar posesión de ella. Y luego dice: cuando hagas un voto a Yahweh tu Elohim, no demores el cumplimiento de él, porque Yahweh tu Elohim de cierto lo demandará de ti, y no hacerlo será tu pecado. Dice que no debemos prestar con usura o con interés, ¿cierto? Cuando prestemos a un hermano tenemos que ayudarlo porque está pasando por una situación, sin esperar algún
beneficio acá. Sin embargo, después de este dice, cuando hagas un voto a Yahweh tu Elohim, ¿qué dice? No demores en cumplirlo. Porque ¿sabe algo que tenemos que tener nosotros? Repita conmigo, palabra. No es que yo pido un préstamo y te digo, no, mira, si en 2 días, ya en 2 días te pago, esos 2 días se transformaron en 2 años, en 3 años y estás esperando el chemitá para que se olvide la deuda. Entonces salta la misma palabra del Eterno. Cuando hagas un voto a Yahweh, tu Elohim, no demores en cumplirlo. Tienes que tener palabra. Yo conversaba con el Roy Shlomo en estos días y decíamos que muchas veces el pueblo del Eterno se pierde de bendiciones por causa de que no disciernen las oportunidades que están delante de ellos. Y qué difícil a veces recomendar a alguien, porque uno de los primeros que piensa es en el pueblo. Lo primero que tú piensas cuando hay una oportunidad es en el pueblo de Israel para referir. Pero por experiencias pasadas, aunque no he dejado que eso me afecte, oye, te das cuenta, referiste a uno, dijo que iba a estar allí a las 9, no fue. Otro dijo que mañana terminaba el trabajo, quedó mal. Otro, y entonces tú dices, ¿qué pasó con el valor de la palabra del pueblo de Israel? Y por eso muchas veces se pierden las oportunidades que el Eterno les da. Y entonces hay una gran disyuntiva a veces. Terminas trabajando a veces con el impío diligente. Entonces salta la bendita palabra del Eterno. No queda otra opción, porque el israelita, entonces el hermano no cumple, no llega a tiempo, dice que va y no va, dice que va a pagar y no paga. Entonces, bueno, te toca tratar de ayudarte con el impío que es diligente. Hermano, como dice la palabra, entre ustedes eso no debe ser así. Si haces un voto a Yahweh tu Elohim, cumple. Porque dice la palabra que el que es diligente siempre va a estar al servicio de reyes y no de gente ociosa. Es necesario cumplir con estos misbos, con estos mandamientos. Entonces dice, cuando hagas un voto a Yahweh no demorará su cumplimiento. De hecho, dice en Eclesiastés o Coelet capítulo 5 verso del 4 al 6. Coelet capítulo. Si haces un voto a Elohim, no te demores en cumplirlo, porque Elohim no se complace con los que el que no cumple los votos o cumple su palabra, ¿qué es? Y dice, así que cumple tu promesa, verso 5. Es mejor no hacer un voto que hacer un voto y no cumplirlo, verso 6. No dejes que tus palabras hagan que tu carne peque y no digas delante de Elohim que fue por error. ¿Por qué dar razón a Elohim para estar furioso con tu voz y destruya la obra de tus manos? Señores, el no tener palabra hacen que el Eterno se enfurezca con tu voz y se destruyan la obra de tus manos. Lo poco que habías construido el mismo Eterno, porque tiene que enseñarte el Eterno de alguna manera disciplinaria que tienes que cumplir tus palabras, los acuerdos. Qué bonito es eso de que, oye, que hay personas que cuando te dicen, no chico, no me escribas nada, si tú me das tu palabra es suficiente. He estado en algunas reuniones donde las personas dicen, ajá, pero ¿qué dices tú, Martín? O sea, ¿qué dices tú? Porque si tú dices que sí, yo voy para allá porque yo creo en lo que porque tu palabra tiene peso, el mismo peso que tienen las palabras de nuestro Padre Celestial, que son eternas, debería ser el mismo peso que tengas tus palabras cuando digas algo y llegues a un acuerdo. Amén. Y termino con esto. Devarim capítulo 24, verso del 1 al 4. Dice, supón que un hombre se case con una mujer y ejecute el matrimonio, pero después la encuentra desagradable porque él
la ha encontrado ofensiva de alguna forma. Él le escribe un documento de divorcio, se lo da a ella y le envía fuera de su casa. Ella se va de la casa de él y se hace la esposa de otro hombre. Pero al segundo hombre ella le desagrada y él le escribe un documento de divorcio, se lo da a ella y le envía fuera de su casa. O el segundo esposo con el cual ella se casó se muere. En tal caso, su primer esposo, quien la envió fuera, no puede tomarla otra vez como su esposa porque ahora ella está profanada. Sería detestable para Yahweh y no traerás pecado en la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando como tu herencia. Fíjense esta misma tan tremenda, el get o carta de repudio, carta de divorcio. Pues aquí el Eterno a través de Moshe permitió el divorcio, permitió darle lo que se llama un get, una carta de repudio a la esposa. Pero vamos a ver qué dice nuestro Mashiach, Matillahu capítulo 19, verso del 3 al 10. Algunos perushim vinieron y trataron de tenderle una trampa preguntando: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondió: ¿no han leído ustedes que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y que Él dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino solo uno, de modo que nadie debe separar lo que Yahweh ha unido. Ellos le dijeron: ¿y por qué Moshe dio la orden que un hombre pudiera dar un sefer kelitut, un get, carta de divorcio a su mujer y divorciarse de ella? Él respondió: Moshe les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por la dureza de sus corazones, pero al principio no fue de esta manera. Ahora, lo que yo les digo a ustedes: cualquiera que se divorcie de su mujer, excepto por razones de inmoralidad sexual, y se casa con otra mujer, comete adulterio. Los talmidim le dijeron: si es así, como son las cosas entre esposo y mujer, mejor sería no casarse. 11. Él les dijo: no todos pueden comprender esta enseñanza del Torah, solo aquellos a quienes les es dado. Pues hay diferentes razones por las cuales los hombres no se casan, algunos porque nacieron sin el deseo, algunos porque han sido castrados, otros porque han renunciado al matrimonio por causa del reino de Yahweh. El que pueda comprender esto, que lo comprenda. Mashiach estaba diciendo ahí: al principio no fue así, y en este tiempo, si te quieres, salvo que sea por inmoralidad sexual, pero en el principio no fue así. El propósito y la voluntad del Eterno fue que no se divorcien, y lo que el hombre unió, o lo que Yahweh unió, que el hombre no separe. ¿Sí me sigue con eso? Pero el Eterno sí, siempre fue más allá. La grandeza de la Torá, dice: si usted le da un get a su esposo, ok, no quería nada con él, ella se va. Y ella llegaba donde otro hombre y se casaba con otro hombre. Si ella se divorciaba de este hombre, ella no podía volver al primero. El Eterno siempre iba más allá. Hay una práctica perversa que se hizo muy popular hace poco, que se llamaba intercambiando esposas. Intercambiaban esposas por un tiempo, y después la esposa llegaba y volvía con su esposo después de estar con aquel, después de ponerse a inventar en esa perversidad sexual. Se cambiaban de esposa y después volvían. La manera legal de evitar esto fue a través de este misbah. La manera legal de que, hey, no es que tú le vas a dar un get a tu esposa y ella se va a ir con él, porque podían ponerse de acuerdo, algunos se podían poner creativos. Bueno, vamos a darlo, le damos el get, intercambiamos y después volvemos a dar otro get y vuelven. No. El Eterno, para evitar eso, el que siempre iba un paso más adelante, estableció esta misma. Prohibido que si le diste un get a carta de repudio a tu esposa, luego ella vuelva con su marido original, porque ella ya está profanada. Y 25 del 17 al 19 dice: de Barín 25, el 17 al 19 dice, y aquí termina la parashá. Recuerda, aquí termina esta porción de la Torá con una misma. Nunca olvidar lo que Amalek nos hizo en el camino cuando estábamos saliendo de Israel. Dice:
Cómo Él te esperó en el camino, atacó a aquellos en la retaguardia, aquellos que estaban exhaustos y esforzándose detrás cuando estabas cansado y débil. Él no temió a Elohim. Por lo tanto, cuando Yahweh tu Elohim te haya dado descanso y todos los enemigos que te rodean en la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando como tu herencia para poseer, borrarás toda memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Prohibición, la misma de no establecer alianzas con Amalek, o en su defecto de borrar la memoria de Amalek. ¿Por qué? ¿Dónde aparece Amalek? Amalek aparece en el momento en que el pueblo de Israel estaba en el desierto y se quejaron por agua y dudaron y se preguntaron. Shemot 17:7, ¿será que el Eterno está con nosotros? Dice inmediatamente, el verso 8, aparece Amalek. ¿Cuándo aparece Amalek? Cuando en el pueblo hay dudas. ¿Cuándo aparece Amalek? Y Amalek significa duda. El significado numérico es duda. Y Amalek ataca en el camino. Amalek es el enemigo interno del Yeser Hará, que te enfría la pasión y el amor por obedecer al Eterno, por seguir guardando sus mandamientos. Él es el origen de grandes males y problemas. Amalek, cuando hay duda, cuando de pronto alguien empieza algo y sabe que el Eterno está con él y de repente en medio de los conflictos, pero ¿será que el Eterno está conmigo? Ahí empieza el enemigo a obrar, el enemigo interno, el Amalek comienza. ¿Será que el Eterno está conmigo? Y comienzan las dudas. Mucha gente comienza proyectos, los dejan siempre a la mitad, porque empieza la duda. ¿Será? Bueno, pero si esto es del Eterno, no me debería ir así, de este poco obstáculos que estoy teniendo. No. Cuando salgas a la guerra, van a venir guerras, pueden venir conflictos, pero Yahweh tu Elohim los entregará en tu mano. Amén. Yahweh tu Elohim te dará la victoria. Yahweh tu Elohim estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno?